qué cosas, qué desincentivos tal vez tenemos legislativos que de alguna manera frenan el logro de los ODS, o qué leyes se pueden introducir, se podrían contemplar en el Congreso que van a facilitar el logro de los ODS, ¿no? Entonces, lo que nosotros requerimos hacer es de trabajar con las comisiones, los congresistas, y si el Congreso está de acuerdo, de lograr una discusión muy informada ahora que está jefe de INEI sentado al costado, una conversación muy buena usando los datos de INEI, ¿no? y de envasar como las nuevas políticas que el país desarrollará en base de datos y metas de los ODS, ¿no? Va a ser un excelente instrumento fiscalizador para el Congreso, porque allá están escritos las metas, ya tenemos claros, como hemos visto en las presentaciones, las vinculaciones con la estrategia nacional. Se está haciendo un proceso muy interesante, consultar con la población también. Entonces, de alguna manera, siento que los ODS pueden ser un excelente instrumento para fiscalización, para la tarea de legislación y para como coordinar entre los diferentes poderes de Estado, absolutamente. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Si no hubiese otra pregunta, creo que ya todo listo. Por acá, por favor, querida Natalie Gondori, la señora, parece que las damas están deseosas de hacer consultas en buena hora. Señora, su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Rosa Vázquez Ávila. Primeramente para felicitar este gran evento que nos permite identificarnos y también poder opinar, ¿no? Mi pregunta va dirigido al señor Aníbal Sánchez Aguilar, en el sentido de que él nos ha hecho una exposición muy magnífica en cuanto a una evaluación cuantitativamente. Y yo quisiera más bien también preguntarle en el sentido de cualitativamente, ¿no? Que están los datos excelentes, los trabajos excelentes, pero a mi punto de vista quisiera ver qué opina usted, ¿no? Que esto es, si las cosas no se dan, no se corrigen de tantos años, tantos diálogos, y la justicia no llega a la mayoría, ¿no cree usted que esto es cuestión de las personas, que se ha perdido la ética? ¿Qué dice usted de en todos los estamentos del Estado, y que de repente nosotros debemos impulsar que debe haber cero tolerancia en cuanto a la corrupción? ¿Qué dice usted, señor Aníbal? Bien, muchas gracias. El señor Bueno, Aníbal Sánchez. En realidad el Sistema Estadístico Nacional y el INEI en particular pone a disposición del país información tanto de carácter cuantitativo también como carácter cualitativo. El INEI tiene una gran encuesta, yo hablaba hace un momento, que es la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, que tiene un gran módulo que se llama el módulo de gobernabilidad y democracia, donde se le pregunta al ciudadano, a la ciudadana, a los pobladores en general, cómo perciben a sus gobiernos, nacional, regional, cómo perciben a sus instituciones. Incluso temas como cuál es el principal problema del país. Y los ciudadanos lo están expresando y el INE está poniendo a disposición del país esas cifras. El principal problema del país es la delincuencia ahora, lo señala una gran mayoría de peruanos, pero un segundo problema lo señalan también de la corrupción, que tiene que ver también con el seguimiento de los ODS. Y un tercer problema es también problemas ligados que han ido reduciéndose, como problema de pobreza, la falta de empleo, que ha venido cambiando en la percepción ciudadana. Esa información también la publicamos. Le preguntamos al ciudadano
¿cómo concibe él sus condiciones de vida y con cuánto de ingreso podría él considerarse como no pobre o pobre? Y él mismo nos da una línea de pobreza subjetiva, de carácter cualitativo, que también es un indicador complementario de qué está pasando en la vida del hogar. Se le pregunta a los ciudadanos qué está sucediendo frente a shocks externos, cómo cambian sus condiciones de vida, de ingreso, de empleo, frente a, por ejemplo, un huaico, frente a, por ejemplo, una desgracia, frente a, por ejemplo, un accidente. Y todas esas cifras sirven para conocer qué están sintiendo los pobladores peruanos y también los hacen partícipes de este proceso, porque ellos con su voz, con su manera de responder las preguntas también están expresando el sentimiento de lo que pasa en el país. Esa es la forma como el INE, a través de las cifras, ayuda a que los problemas latentes del país se pongan en la palestra y aquellos que gobiernan el país tomen decisiones adecuadas. Esa es nuestra razón de ser como ente del Estado que produce información estadística. Bien, muchas gracias, señor Aníbal Sánchez Aguilar, presidente del jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Bien, señoras y señores, recibimos el señor del PNUD. Sí, ya me estoy entusiasmando. Sí. Es que quería agregar una cosa que creo que es importante que el señor Sánchez está destacando, que creo que vale la pena decir. Lo que estamos haciendo cuando medimos pobreza, nos hemos acostumbrado en las últimas décadas de medir la pobreza de las personas por el ingreso que tienen, ¿no? El dinero, cuánto ganan, cuánto dinero reciben. Eso es una manera que se puede medir la pobreza, pero hay muchas otras maneras de medir la pobreza también, porque si se reflexiona sobre una persona que vive en pobreza extrema, pues se puede decir que en algunos casos esta persona puede tener una falta de acceso a soluciones médicas. ¿O qué tal la educación para sus hijos o para la misma persona? ¿O qué tal la situación de seguridad en que vive la persona, ¿no? ¿Y qué tal la vulnerabilidad de la persona en el caso de huaicos, ¿no? En su vivienda, ¿no es cierto? Esta persona está cocinando dentro de su vivienda comida, está cocinando con leña y está afectando su salud. Entonces, hay varios elementos que se puede definir la pobreza, y en realidad medir por dinero solamente, eso es interesante e importante y que se tiene que seguir haciendo, pero es muy interesante también de seguir viendo las varias dimensiones de pobreza, de los cuales di unos ejemplos. Entonces, que el país también trata de explorar nosotros lo llamamos pobreza multidimensional. ¿Cuáles son las dimensiones de la pobreza? Y de ver cómo pueden estas personas viviendo en pobreza avanzar en los diferentes elementos. Esto genera una discusión mucho más amplia, más grande y más relevante a la vida de las personas. Cómo mejoran su salud, cómo tengan acceso a educación, etcétera, etcétera, a todas estas dimensiones. Y no solamente hablamos de dinero, porque sabemos por todos los estudios que hemos hecho en el mundo, no es solamente el dinero y el ingreso monetario de la persona que causa la situación de pobreza. Bien, muchas gracias, señor Stork. Gracias, representante residente adjunto del PNUD de nuestro país. Bien, señoras y señores, el foro La Cooperación Internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Es el momento de recibir al señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor Alfonso Grados Carraro. Lo recibimos, señor Ministro de Trabajo, bienvenido.
Bien, él va a abordar el tema, los avances del Perú en el logro del trabajo decente y su crecimiento económico en este foro. Como ya lo hemos señalado, este foro organizado desde la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, la vicepresidencia del señor congresista Richard Acuña Núñez. Entonces vamos a invitar, ya era el turno de presentar al señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Alfonso Grados Carraro. Señor ministro, entonces lo invitamos al podio. Ya lo hemos señalado, él abordará el tema los avances del Perú en el logro del trabajo decente y su crecimiento económico. Señor ministro. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación del congresista Richard Acuña que me hizo llegar para poder estar con ustedes el día de hoy, para exponerles un poquito los grandes lineamientos que sobre trabajo decente y su vinculación con el fortalecimiento del mercado laboral y por lo tanto con el crecimiento económico del país tiene esta gestión. Este objetivo de desarrollo sostenible vinculado a el trabajador es claramente uno de los ejes sobre los cuales tenemos que como país construir un mejor sistema social, más justo, más transparente, más digno. El trabajo decente, como conocemos, es uno de los 17 objetivos incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este concepto, lo veremos un poco más adelante en mayor detalle, involucra 4 principios: respeto de derechos fundamentales, oportunidades de empleo, protección social y diálogo social. Un poquito más adelante en la presentación, que trataré de que no sea muy extensa, vamos a poder precisar características de estos elementos y luego mencionarles, explicarles cómo el Ministerio de Trabajo viene desplegando acciones para fortalecer esta gestión a nivel país. Por lo tanto, finalmente llegamos a la primera gran conclusión, que el trabajo decente expresa lo que debería ser empleo digno en un mundo globalizado. Y si ustedes han escuchado o eventualmente han leído algunas declaraciones mías en torno a los grandes objetivos del Ministerio de Trabajo durante esta gestión, básicamente lo hemos resumido en la generación de empleo digno para más peruanos. El concepto de empleo digno claramente encaja en todos sus elementos vinculados a este gran objetivo de trabajo decente. Pero para poder entender un poquito mejor la problemática de trabajo decente en nuestro país, yo quería compartir con ustedes algunas características en la parte inicial de la presentación vinculadas a cómo está el mercado laboral peruano, cómo está el entorno laboral en el país, sobre qué base estamos queriendo construir un país en donde el trabajo decente, el trabajo digno, sea la norma común en él. Lo primero que vemos, ojalá puedan ver las gráficas, pero las voy a ir describiendo, no son tantas. Lo primero que vemos y nos debe preocupar es que para tener trabajo digno, para tener trabajo decente en cualquier economía laboral, lo básico es que sea una economía moderna en lo laboral o que se acerque a los lineamientos de una economía dinámica, pujante en el tema laboral. Una economía laboral estancada, una economía laboral informal, difícilmente tiene todos los elementos para generar un trabajo digno. Y las tendencias en los últimos años en torno a la generación de empleo en el país son preocupantes. Esta explicación que ven ustedes ahí en esa gráfica marca desde el 2002 hasta el 2016 la generación de nuevos puestos de trabajo cada año en el país. Podemos ver que las barras amarillas, que datan del año 2002 al 2006, nos dan un promedio de generación de nuevos puestos de trabajo en la economía laboral peruana de 364,000 nuevos puestos. ¿Qué quiere decir eso? Que entre el 2002 y el 2006, en promedio, la economía laboral peruana generaba 364,000 nuevos puestos de trabajo. Entre el 2007 y el 2011, si bien es más pareja la creación, pueden ver ustedes que las barras se difieren en menor grado entre sí, el promedio cae un poco y cae a 324,000 puestos de trabajo por año.
O sea, 364.000 entre el 2002-2006, 324.000 entre el 2007 y el 2012. Pero en ambos casos, por encima de la exigencia del influjo de nuevos trabajadores al mercado laboral, o sea, los jóvenes. 200 y pico mil jóvenes entran al mercado laboral todos los años y deben buscar y encontrar, ojalá, oportunidades de trabajo. Después hablaremos un poquito de la problemática de la empleabilidad juvenil. Por lo tanto, entre el 2002 y el 2011 se generaban suficientes puestos de trabajo nuevos para absorber la mano de obra entrante año a año. Esa tendencia se revierte a partir del 2012 hasta el 2016, en donde el promedio, como pueden ver ustedes en la gráfica, disminuye a 153.000 puestos de trabajo, por debajo del nivel de punto de equilibrio para poder absorber la fuerza laboral ingresante. O sea, estamos hablando de un mercado laboral en donde se ha disminuido de manera significativa la generación de nuevos puestos en los últimos 5 años. ¿Qué queremos hacer nosotros en los próximos 5 años? Generar 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo a través de nuevas inversiones, destrave de proyectos, priorización de sectores de la economía intensivos en mano de obra, etcétera. Inversiones públicas y privadas, crecimiento económico, mayor comercio internacional, fomento al turismo, expansión de la frontera agrícola. Todo ello tiene que ver con generación de puestos de trabajo. Queremos revertir la tendencia negativa de crecimiento que ha tenido la industria nacional en los últimos 3 años, en donde solo la industria nacional ha perdido 150.000 puestos de trabajo. Queremos que ya no pierda y que más bien genere nuevos puestos de trabajo. 1,5 millones de puestos de trabajo en 5 años tiene que ver con crecimiento económico y tiene que ver con la generación en la marginalidad de mayor empleo de calidad, porque vamos a hablar de empleo que se genera a través de inversiones y de sectores priorizados. Siguiente punto importante es entender dónde trabajan los trabajadores peruanos. Y tienen ustedes ahí una comparación. No es tan importante comparar la barra azul con la roja porque está comparando simplemente los años 2005 con 2015. Lo interesante que quiero graficar aquí rápidamente es que entre empresas micro de 2 a 10 trabajadores, donde tenemos hoy en día 22% de los trabajos están allí, los trabajadores, 22% de los trabajadores peruanos, formales o informales, trabajan en microempresas de menos de 10 trabajadores, que es la primera barra del lado izquierdo. La del lado central, la más alta, son trabajadores independientes, pero no profesionales ni técnicos. O sea, personas independientes que hacen un trabajo, un oficio, pero no tienen una formación profesional ni técnica. 33% de los trabajadores peruanos caen bajo ese acápite. Y finalmente, el último círculo ha bajado en los últimos años, pero continúa siendo 11%, son trabajadores familiares no remunerados. Entonces, si sumamos estos 3 entornos laborales, nos da 66% de los trabajadores peruanos, 2 de cada 3, trabajan en microempresas muy pequeñas, esfuerzos individuales no capacitados o son trabajadores de empresas familiares no remuneradas. 2/3 partes de los trabajadores. Estamos hablando entonces de una estructura laboral del país sumamente débil. Núcleos laborales con muy poca productividad, en donde es muy difícil que la tecnología ingrese y potencie al trabajador, en donde la capacitación en el puesto de trabajo es muy baja, en donde por lo tanto los niveles remunerativos son muy bajos, normalmente en muchos casos por debajo del nivel mínimo fijado en el sector formal de la economía laboral. O sea, una economía que genera menos puestos de trabajo y una economía que tiene concentrado a sus trabajadores en esquemas de muy baja productividad. Y por lo tanto, ¿en qué resulta? Altísima informalidad.
Estamos hablando de que en promedio 70% de los trabajadores peruanos laboran en informalidad. Hay una ligera tendencia a la caída, ligerísima. Estamos prácticamente en lo mismo hace bastantes años. 7 de cada 10 trabajadores peruanos son informales y por lo tanto no acceden plenamente a sus derechos de seguridad social, llámese acceso a salud o a pensiones, y no tienen una adecuada cobertura de derechos laborales. 7 de cada 10 peruanos, uno de los indicadores más altos de la región. Siguiente, por favor. Y podemos ver aquí, no voy a entrar en todo el detalle de estas curvas, pero podemos ver aquí que entre el mercado formal, que es el de la izquierda, y el mercado informal, que es el de la derecha, claramente los trabajadores que están en el mercado informal, que son la gran mayoría, tienen solamente o en gran proporción educación primaria y secundaria. Donde vemos un poco más de crecimiento de la formación técnica o universitaria es en el empleo formal, que está hacia la izquierda. El nivel de ingreso promedio del trabajador formal está bordeando ya los 2.300 soles por mes, mientras que el del trabajador informal, como lo pueden ver en la cifra de arriba, solamente 855 soles por mes en promedio. La diferencia es casi de 3 a 1. O sea, el trabajador que está en la informalidad